Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta señal. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos iniciar este programa con nuestro enlace habitual hasta la ciudad de Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta la actualidad en torno a la Organización Mundial de la Salud, que es lo más reciente que ha dicho este organismo respecto a la pandemia de COVID-19. Adelante, Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud confirma por ahora 3,63 millones de casos de COVID-19 en el mundo y 251.000 muertes. La cifra de nuevos contagios diarios se mantiene estable, en torno a los 75.000 infectados, mientras que los fallecidos parecen haberse reducido a unos 4.000 por jornada, aunque este indicador es muy irregular debido a los problemas de contabilidad en muchos países. América está a punto de convertirse en la región más afectada del mundo, ya que este continente tiene 1,54 millones de casos frente a 1,59 millones en Europa. En la OMS sigue planeando la posibilidad de que el coronavirus circulara ya en esos dos continentes, incluso en diciembre, antes de que China reportara a la organización la existencia de este nuevo patógeno, ya que estudios en Francia y Estados Unidos apuntan a que se detectaron casos al menos aislados en centros sanitarios de sus territorios. El caso que ha disparado esas dudas es el de un hombre al que se le tomaron muestras el 27 de diciembre en el Hospital Jean Verdier, a las afueras de París, 4 días antes de que China comunicara a la OMS la existencia de un nuevo coronavirus. Ese hombre no había viajado por esas fechas a China o a otros lugares. Estuvo enfermo durante 15 días y se cree que contagió a sus 2 hijos, pero no a su mujer. Se sospecha que la esposa pudo ser un paciente asintomático, ser el origen del contagio en la familia y haber contraído el virus en la pescadería de un supermercado en el que trabaja, donde había clientela de origen chino. Los expertos de la OMS admiten que es posible que el coronavirus circulara ya por Francia en diciembre, dado que los primeros casos en China, de lo que aún no se conocía entonces por COVID-19, se remontan al menos a principios de ese mes, así que no sería raro que algún afectado entonces viajara a Europa u otras regiones. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Y ante la posibilidad de entregar un llamado pasaporte de inmunidad para aquellas personas que ya transitaron por la enfermedad o que aún padeciéndola no presentaron síntomas, se habla de que los diferentes centros laborales podrían realizar pruebas a estos pacientes para permitirles el reingreso a los centros de trabajo. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana de qué podemos entender por inmunidad y cómo deberían de darse estos procesos de reingreso a la actividad laboral. Todas las enfermedades infecciosas generan o despiertan inmunidad. La respuesta inmune es muy variable dependiendo del patógeno responsable de la infección. La respuesta inmune se divide en diversas secciones, pero en este momento para el propósito de COVID-19 y específicamente para lo que conocemos como la generación de anticuerpos que pudieran ser protectores contra SARS-CoV-2, que es el virus causal de COVID-19, hablaríamos un poco de la generación de anticuerpos, lo que en la inmunidad se conoce como inmunidad humoral. Existen varios tipos de anticuerpos.
Los que habitualmente se generan primero son los anticuerpos IgM o inmunoglobulina M y prácticamente al mismo tiempo un anticuerpo que es muy fugaz, pero también es muy temprano y se conoce con el nombre de inmunoglobulina A, IgA. Los anticuerpos IgM duran muy poco tiempo. Habitualmente están presentes durante la fase más temprana y aguda, activa de la enfermedad. Después se generan otro tipo de anticuerpos llamados IgG, inmunoglobulina G. Aparecen más o menos a los 14 días de que inició la infección y permanecen positivos, esto sí, durante un periodo más largo de tiempo. Ahorita nos vamos a referir a SARS-CoV-2, pero con otros virus, la mayor parte, ese anticuerpo IgG puede durar años, incluso, y con la mayor parte de los virus, esos anticuerpos IgG son protectores, son neutralizantes. Cuando se aplican vacunas, por ejemplo con virus vivos atenuados, precisamente estos tipos de anticuerpos son los que se generan. Y seguramente nuestra audiencia tiene muy claro que con muchas vacunas luego se requieren revacunaciones o refuerzos. Bueno, no con todas las vacunas se requieren ese tipo de refuerzos, o cuando se requieren son variables en el tiempo. Algunos son refuerzos en poco tiempo, otros después de 5 o 10 años, y frecuentemente también hay vacunas que se tienen que administrar cada año, como la vacuna de la influenza, porque el tipo de virus que se va a presentar cada año es un poco diferente o son diferentes, y de tal manera que los anticuerpos que se generaron en el año anterior no son suficientemente útiles para los nuevos virus que se esperan en la siguiente temporada. Entonces, es muy variable todo lo relativo a la generación de anticuerpos contra patógenos y particularmente para patógenos virales. ¿Qué es lo que estamos esperando con relación a COVID-19 y a su virus responsable, SARS-CoV-2? Primero, ya sabemos que los anticuerpos IgM se generan aproximadamente en el quinto día, sexto día del inicio de los síntomas. Pero hay que recordar que cuando el paciente empezó con los síntomas, se infectó varios días previos, 5 o 6 en promedio. 5 o 6 en promedio más los 5 días de síntomas, entonces hablamos de que los anticuerpos IgM se generan posiblemente entre el 11º y 12º día aproximadamente. Aparece ese anticuerpo, puede conferir algo de protección. Luego continúan los síntomas y aproximadamente a los 14 días aparecen los anticuerpos IgG. Ahora sabemos en SARS-CoV-2, en COVID-19, que los anticuerpos IgM posiblemente desaparecen en 2 meses, alrededor de 2 meses de la infección, pero que los anticuerpos IgG están permaneciendo. Por lo pronto podemos decir si están generando anticuerpos. Anticuerpos. Porque el siguiente paso es definir que esos anticuerpos sí tengan capacidad de neutralizar al virus. Claro. Para que se pueda señalar contundentemente que están generando inmunidad y protección a las personas. También han habido pacientes que no han generado anticuerpos suficientes. Hay una publicación hace aproximadamente 2 meses en la revista Immunology y una casi simultánea en la revista JAMA y en la revista New England Journal of Medicine,
de la descripción de un grupo de pacientes que no generaron suficientes anticuerpos. Es decir, posiblemente vaya a haber un segmento de pacientes que no generaron anticuerpos, pero la mayor parte sí están generando anticuerpos. Relajar las medidas de seguridad y cuidado podría ser desastroso, es lo que ha advertido el Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la Organización Mundial de la Salud. La inmunidad no es una garantía de que la COVID-19 deje de provocar estragos en el mundo, advierte el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, Marcos Espinal. Señala que las personas más enfermas desarrollan inmunidad tardía, que no significa que esa inmunidad va a ser de por vida. Advierte que no se puede descartar que pueda volver a repetirse la pandemia. El nivel de ataque del virus no es lo mismo una persona muy enferma, y lo que se está viendo es que las personas más enfermas desarrollan inmunidad más tardía. Ahora, no significa que la inmunidad va a ser de por vida. Si tomamos el ejemplo de los demás coronavirus, hay 6 otros coronavirus. 4 de ellos producen la gripe o el common cold, como decimos, y estos pueden repetir, pero esta es una enfermedad sencilla. Sin embargo, si vemos los estudios que se han hecho con SARS, el virus SARS, que es un primo del coronavirus actual, del COVID, la inmunidad puede durar 1 o 2 años. Entonces, no podemos descartar que pueda volver a repetirse. Según la evidencia científica reunida hasta el momento, no ofrece certeza de que una persona que ha contraído el coronavirus se ha recuperado y ha generado anticuerpos que esté protegida frente a una segunda infección, lo que deja sin respaldo la idea de un pasaporte de inmunidad, propuesto o debatido por algunas naciones, aseguró la Organización Mundial de la Salud. Informó Rocío López Fonseca. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Y en Chile darán una constancia de alta para aquellos pacientes que superaron COVID-19, mientras que en Europa inició ya desde hace varios días la desescalada ante la cuarentena que ha dejado precisamente COVID-19. El gobierno chileno dará el carnet COVID-19 a las personas que hayan pasado por la enfermedad y que estén recuperadas. Es una especie de alta del paciente. Inicialmente las autoridades chilenas habían señalado que era una forma de comprobar que las personas ya no podían infectar a otros. El carnet COVID es un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso es lo que nos permite decir el conocimiento actual, con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse, y también no son capaces de transmitir esta enfermedad a otros. Sin embargo, luego de que la Organización Mundial de la Salud rechazara los pasaportes de inmunidad, Chile rectificó y ahora solamente va a acreditar que la persona tuvo COVID-19. Se le va a hacer entrega a este documento, que es un carnet de alta en realidad, que dice que la persona ya superó esta enfermedad, sin pronunciarnos respecto a la inmunidad. En tanto, España descartó el uso de un pasaporte de inmunidad ahora que inició la desescalada de la cuarentena. España, seguida de Italia, Reino Unido y Francia, tienen el mayor número de contagios por la COVID-19, pero hay evidencia de una reducción de casos nuevos, por lo que es necesario monitorear este desarrollo positivo muy de cerca, señaló Henry Klug, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa. De los 44 países de la región de Europa que han implementado restricciones de movimientos nacionales parciales o totales,
21 países han comenzado a flexibilizar algunas de estas medidas en diferentes grados y otros 11 planean hacerlo en los próximos días. De acuerdo con la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, este mes es clave para España, Italia, Francia y Reino Unido, porque la epidemia cae 97% entre el 8 y el 23 de mayo en esos países, según el modelo predictivo de la institución, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana hicimos contacto con nuestros compañeros reporteros en Argentina. Hernán Gaspari, periodista del canal de la Universidad Mar del Plata en Argentina, así nos actualizaba la información, cómo transita hoy por hoy Argentina de cara a esta pandemia. Hola Belén, ¿qué tal? Saludos para todo el auditorio de Canal 44. Lunes 4 de mayo continúa en la Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo pasado y que se va a extender en principio hasta el próximo 10 de mayo. Si bien en algunos sectores del país, sobre todo en algunas provincias y ciudades pequeñas que no manifiestan casos de contagio de COVID-19, progresivamente comienzan a flexibilizarse las restricciones. Por el contrario, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en gran parte del conurbano bonaerense, que es donde se concentra por lejos la mayor cantidad de personas con el virus, ya se está hablando la posibilidad de extender la cuarentena y los controles están lejos de minimizarse. Por el contrario, se están multando fuertemente a las personas que salgan a la calle sin tapabocas y con sanciones y hasta clausura para los comercios que infrinjan las normas. En el día de ayer, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no hay nada descartado, que depende del comportamiento de los argentinos, que todo está atado a ver si se produce lo que ellos denominan un desequilibrio social que podría complicar las cosas. Mientras tanto, una profunda crisis económica que estaba aquí en el país incluso mucho antes del comienzo de la pandemia se está profundizando aún más. Desde el sector privado, con un fuerte descenso de la actividad, un freno de muchos sectores que está provocando un sinnúmero de quiebras y por consiguiente de pérdidas de puestos de trabajo. Desde el sector público, una significativa baja de la recaudación fiscal, la imperiosa necesidad de intervenir con fondos para paliar, aunque sea parcialmente, la situación crítica en la que están muchos argentinos. Otro drama que transcurre en paralelo es el de los argentinos varados en el mundo. Según datos oficiales, hay unos 15.000 intentando regresar a sus hogares hace más de 40 días. El reclamo de estos ciudadanos es que, incluso afrontando todos los gastos de su viaje, no tienen el modo de volver. Muchos de ellos están incluso en condiciones de cuasi indigencia y en territorios donde el virus se encuentra mucho más difundido que en la propia Argentina. En particular aquí en Mar del Plata, a tan solo 400 kilómetros del epicentro argentino de la pandemia, contamos con un total de 17 casos confirmados, de las cuales 14 personas están recuperadas, 2 lamentablemente han fallecido y 1 continúa en tratamiento. Con las fronteras de la ciudad prácticamente cerradas, hace ya varios días que no se manifiestan nuevos casos aquí en la ciudad, mientras que múltiples sectores comerciales y productivos están pugnando por volver a la actividad prontamente. Desde Mar del Plata informó para ustedes Hernán Gaspari. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba también esta semana de cómo podemos identificar estos anticuerpos que produce COVID-19 en el humano y cómo esto podría también ser una evidencia de que una persona puede realizar sus actividades cotidianas sin dejar de tener medidas de seguridad. Ese es un aspecto valioso de las pruebas de anticuerpos en la parte diagnóstica, porque si realizamos una prueba de anticuerpos y esta prueba es altamente sensible y específica, hay que empezar también por decir eso. La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba de detectar cuando existe, en este caso, anticuerpos, ¿verdad? Y la especificidad es que los anticuerpos que detecte
no sean anticuerpos generados para otras enfermedades. Eso sería, de forma simple, sensibilidad y especificidad. Entonces, si se trata de una prueba sensible, altamente sensible y altamente específica, y tenemos una prueba de anticuerpos positiva en una persona, esa prueba lo que nos dice es, esta persona seguramente ya tuvo contacto con el virus y haya tenido síntomas o no haya tenido síntomas, tuvo contacto con el virus y generó anticuerpos. El antecedente de virus como SARS y de MERS, que fueron los inmediatos previos al actual y que también generaron epidemia significativa, no fueron pandemias, pero fueron epidemias, sugiere que sí se genera inmunidad, pero no sabemos todavía por cuánto tiempo, qué duración tendrá dicha inmunidad. Por ejemplo, sí hubo anticuerpos neutralizantes y suficientes en la mayor parte de los pacientes que tuvieron SARS y que tuvieron MERS, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, esos anticuerpos en los pacientes que han tenido ese seguimiento han declinado en cuanto a sus concentraciones y su capacidad inhibitoria. Luego, hay otro factor que me parece muy, muy importante comentar, Belén, porque recordemos que un alto porcentaje de los pacientes que están padeciendo COVID y que han padecido COVID a lo largo de esta epidemia son adultos mayores. Los adultos mayores, a partir de 65 años de edad, la inmunidad es menos potente, para decirlo de una forma coloquial. Incluso se conoce perfectamente bien que a lo largo de los años existe declive de la inmunidad y particularmente de la inmunidad mediada por anticuerpos, porque hay inmunidad por otro tipo de rutas, ¿no? Aunque participan todos, moléculas como anticuerpos, citocinas, células como los macrófagos, aspectos técnicos. Es como si a una batalla, a una guerra, fueran pues los capitanes, los generales, los coroneles, y todos tienen una función distinta. Así son los anticuerpos, así son las células que participan en la inmunidad, etcétera. Unos lo hacen de una manera y otros de otra, pero todos colaboran para hacerlo sencillo. En el adulto mayor, particularmente la inmunidad humoral decrece progresivamente. Y esa situación también es de considerarse en el caso de COVID-19, porque es posible, y empiezan a realizarse estudios, de que los anticuerpos que se generen en personas más jóvenes y la cantidad de anticuerpos que se generen en personas de mayor edad vaya a ser diferente, posiblemente en cantidad y posiblemente en calidad también. Entonces, sería muy difícil. El concepto es muy interesante, el de pasaporte de inmunidad. ¿Por qué motivo? Porque, lo decíamos previamente, si alguien que ya padeció COVID, tenemos la certidumbre de que desarrolla anticuerpos y que esos anticuerpos son neutralizantes, hombre, pues vamos a tener, sobre todo en población de edad media o en edad productiva, en edad productiva, laboralmente hablando, podríamos tener entonces segmentos que en un futuro no requerirían una nueva aislamiento social y podrían seguir siendo base fundamental para que la economía no se detuviera, como de igual manera para la reincorporación segmentaria, progresiva, escalonada, como se le ha llamado, de quienes han estado en aislamiento a la vida productiva de nueva cuenta. El tema de las armadoras en el norte del país, el tema de corporativos, en donde se puede tener mucho control con los trabajadores, ese sería un buen ejemplo,
y la Organización Mundial de la Salud lo describe perfectamente bien en una publicación hace una semana y media aproximadamente, que dice: estas personas serían posiblemente las que en primera instancia podrían reincorporarse a actividades laborales con menor riesgo. Y bueno, eso es, aunque no se refiere a un documento y tampoco a algo tangible como lo que se mostró de Chile, es más bien conceptual, ¿no? Lo del famoso pasaporte de inmunidad. Esta semana revisamos también lo que sucede en Honduras. Ahí nuestra compañera Naomi Mesa, reportera de STVE Telebásica de Honduras, así nos informaba. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. En estos momentos, nuestro país supera los 1.050 casos positivos de COVID-19, con más de 80 personas fallecidas. Sin embargo, nos alegramos que 118 compatriotas se hayan recuperado exitosamente. De los casos positivos, 116 se encuentran hospitalizados. De estos, 97 están en condición estable, 8 en estado grave y 11 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos, se tomó la decisión de activar una alerta roja para los 18 departamentos de Honduras, con el fin de evitar la propagación del virus. Es por eso que el toque de queda absoluto se extiende hasta el 17 de mayo, con el permiso de circulación por terminación de número de identidad ha cambiado de la siguiente manera. A partir del lunes 4 de mayo, solamente se podrá salir un dígito por día, quedando así: lunes 4 de mayo, cuya terminación sea 1, martes 5, terminación 2, miércoles 6, terminación 3, jueves 7, terminación 4, viernes 8, terminación 5, lunes 11 de mayo, terminación 6, martes 12, terminación 7, miércoles 13, terminación 8, jueves 14, terminación 9 y viernes 15, terminación 0. Se estima que al menos 80,000 personas podrán salir diariamente en todo el país. Recordando a la población hondureña que los sábados y domingos no tiene autorización de circular. Debemos recalcar que estas medidas no aplican para los municipios del departamento de Cortés, municipios del Progreso y Oro y Las Vegas Santa Bárbara, para quienes se tomarán medidas el próximo 6 de mayo, ya que son los lugares con más contagios en el país. Es importante mencionar que ya está listo el centro de aislamiento que albergará a los migrantes retornados de México y Estados Unidos. Este centro está ubicado en el edificio de Infop en Tegucigalpa, donde quienes ingresen al país deben estar en cuarentena obligatorio al menos 40 días bajo observación para evitar el contagio en caso de que alguno presente el virus del COVID-19. También debemos recalcar que el miércoles pasado se recibió la donación por parte del gobierno de Estados Unidos de 40 kits de extracción que servirán para realizar 8,000 pruebas de COVID-19. Dichos insumos serán distribuidos en los laboratorios de virología de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por los momentos, es de esta manera como los hondureños nos enfrentamos al virus del COVID-19. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Los expertos nos han explicado que las pandemias tienen dentro de su comportamiento habitual rebrotes después de que han pasado la etapa más crítica de contagio. Es por ello que varios países se preparan ya para enfrentar estas nuevas olas de contagio. El rebrote de COVID-19 es uno de los principales temores en el periodo de levantar la cuarentena. La isla Hokkaido, ubicada en el norte de Japón, presentó nuevos contagios, por lo que el presidente de la Asociación Médica del lugar, Kiyoshi Nagase, dijo a la revista Time: no debimos haber levantado el primer estado de emergencia. Tras 11 semanas de confinamiento, el 8 de abril las autoridades en China comenzaron a quitar las restricciones para los habitantes de Wuhan, el epicentro del brote de COVID-19. Ese día, China registraba 83.157 casos confirmados y 3.342 muertes,
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hubo nuevos casos cerca de la frontera con Rusia posteriormente. Los datos al 5 de mayo muestran un aumento de 1.247 casos y 1.301 decesos más a partir de la apertura de Wuhan. La portavoz de la Comisión Nacional de Salud, Mi Feng, señaló que 10 regiones habían registrado nuevos contagios transmitidos localmente, por lo que existen riesgos de rebrote e incluso propagación de la epidemia, reportó la agencia Xinhua. Ahora que España reinició actividades, registra 164 nuevas muertes, por lo que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, advierte del riesgo de nuevos casos de no seguir con las medidas para evitar contagios. Que los datos vayan bien no nos elimina en absoluto el riesgo de rebrote. Y eso, como saben, es una cuestión que nos incumbe a todos. Las instituciones tienen una parte importante que hacer y lo están tratando de hacer, pero a título individual cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad importante a la hora de aplicar las medidas de distanciamiento físico. De las 214 entidades que reportan el comportamiento de la COVID-19 a la OMS, ya sea países, territorios o áreas, 4 de cada 10 tienen grupos de casos, entre ellos China. Por otra parte, 25% tiene transmisión comunitaria y 23% informa que hay casos esporádicos, de acuerdo con los datos reportados a la OMS, informó Elizabeth Ortiz. La pandemia por COVID-19 podría extenderse hasta el año 2021. Previo a ello, el infectólogo Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez advierte de posibles rebrotes en el mundo ante la falta de fármacos y vacunas. Desde el inicio, el planteamiento de la OMS fue precisamente ese. Esta pandemia no va a ser declarada como resuelta antes de que finalice el 2020. Lo más probable es que hasta mediados del 2021 será la declaratoria, y estas son predicciones preliminares todavía de parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué motivo? Uno de los factores es lo que se ha venido comentando a lo largo del programa, en los diversos reportajes que hemos escuchado, por las olas nuevas o los rebotes o rebrotes que puedan ocurrir después del primer tsunami, digamos, de esta pandemia, y que no sabemos también con qué intensidad se vayan a presentar y cuáles vayan a ser las regiones particularmente afectadas. Todas las pandemias que han ocurrido a lo largo de la historia han tenido ese fenómeno, un pico grande y posteriormente picos menores a lo largo de meses que han hecho que las pandemias no tengan duraciones menores a un año, ninguna de ellas. Recordemos la más reciente, influenza H1N1, que abarcó no solo el 2009, sino en el 2010 todavía existieron rebrotes, y en esa pandemia tuvimos un fármaco con eficacia o varios, y tuvimos una vacuna tempranamente. Aún así, hubo rebrotes y la pandemia tuvo una duración no menor a un año. Luego, por ejemplo, la del 2018, que se dice es la madre de todas las pandemias de influenza H1N1, también tuvo una duración no menor a 2 años. Las condiciones fueron diferentes, se entiende. Estaba prácticamente iniciando la Segunda Guerra Mundial, estaba concluyendo la Primera Guerra Mundial, y además las condiciones de salubridad, de epidemiología y todo lo relativo a prevención de enfermedades, pues no estaba tan desarrollado como lo está en la actualidad. Sin embargo, esta tiene varias peculiaridades. Primero, la cantidad de personas que viene afectando. En estos momentos, al menos 3,5 millones de personas. La letalidad que tiene, que en promedio es de 6.8%, lo hemos dicho muchas veces. Están afectados no menos de 180 países y regiones en el mundo. Algunos de estos países y regiones en el mundo que están iniciando o que están en la fase de escalada
de la epidemia no tienen las mejores condiciones de infraestructura en salud y todo eso va a contribuir a la expansión en el tiempo de esta pandemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo pronosticó, lo ha ratificado en 2 o 3 ocasiones recientemente. Esta pandemia lamentablemente va a tener una duración prolongada, que esperemos fuera más corta, porque surgiera vacuna más tempranamente, pero no se prevé antes de que finalice el 2020, y de igual manera porque todos los países lograran adoptar medidas contundentes de contención, de mitigación, aislamiento social, prevención personal, distancia interpersonal y particularmente detección oportuna de casos para cortar la transmisión a convivientes. La historia nos ha mostrado que todas las pandemias tienen rebrotes. Insisto, en esta particularmente, al no tener fármacos por el momento que específicamente tengan una alta capacidad de resolver la infección con alta seguridad, lo que conocemos como eficacia y seguridad específica contra el virus, y al no tener una vacuna, los rebrotes se espera que ocurran con mayores probabilidades y además puede ser que con mayor intensidad. En ocasiones, la presión económica que una pandemia de esta naturaleza está ejerciendo en un país, en una región, etcétera, puede provocar que de manera anticipada se lleven a cabo las medidas de reincorporación, por ejemplo, a los espacios laborales, productivos, etcétera, desaparezcan las medidas de confinamiento y de aislamiento social. Y si esto ocurre prematuramente, efectivamente el riesgo de rebrotes es mucho mayor. Hay que ser en eso muy cautos. Se entiende toda la presión económica, es muy lamentable. Se dice que es la segunda pandemia, porque la primera es sanitaria y la segunda es económica, se entiende perfectamente bien, pero si la pandemia sanitaria no logra un buen control, la económica va a tener más descalabros de los que ya tiene en este momento. Entonces hay que tomar la decisión de volver a la nueva normalidad, como se ha estado diciendo, pero hasta que exista certidumbre de que las cosas pueden ponerse en control y que un rebrote no pueda significar o no lleve a otra epidemia local por lo menos, lo cual sería muy lamentable. La clave está en la vigilancia epidemiológica en tiempo real. Ahí está la clave. Mira, Belén, hay algunas universidades y hay algunas otras instituciones a nivel mundial que están teniendo una vigilancia epidemiológica en tiempo real o por lo menos una estadística en tiempo real. Una de las que más hemos venido consultando a nivel mundial es la que tiene la Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, porque nos va mostrando en tiempo real cómo se están afectando las naciones, el número de contagios, el número de muertes y la dinámica que va teniendo en las diferentes regiones. Por supuesto, la de la Organización Mundial de la Salud es de igual manera de muy, muy alta valía. Esto debe ocurrir, en México existe un sistema de vigilancia epidemiológica, debe ocurrir un sistema de vigilancia epidemiológica en tiempo real, que en 24 horas, cuando mucho, tú sepas en tiempo real el número de pacientes que se infectaron el día anterior, que tengas capacidad de que los exámenes que realizas hoy tengan resultados en 8 horas cuando mucho, para que la estadística de las siguientes horas ya defina que existieron tantos contagios el día previo. De igual manera, tantas fatalidades. Ese tiempo real es el que te permite saber que en tal lugar, en tal región,
está existiendo un rebrote sobre el que hay que actuar, generando cercos sanitarios, estudios epidemiológicos, para que esto no vuelva a generar una onda expansiva. Entonces, la clave está en eso, y la vigilancia epidemiológica depende de muchos aspectos. Uno de los aspectos es la realización oportuna de las pruebas de laboratorio, PCR en tiempo real, y los resultados óptimos y además confiables, estar con la mayor certidumbre de que son pruebas de calidad, y por otro lado, de que se tiene la capacidad para detectar a todas las personas que han tenido contacto con ese caso índice. Es casi de la misma manera en que debe contenerse la primer gran ola de una pandemia. Vigilancia epidemiológica en tiempo real. Esa es la clave para que también a esa población en donde se está viendo un rebrote, pues se le defina si va a entrar de nuevo en cuarentena, en aislamiento social, en distanciamiento interpersonal, etcétera, y si se va a generar un cerco sanitario para que esto no crezca a otras regiones. Existen métodos matemáticos de predicción. Algunos métodos matemáticos de predicción toman como ingredientes para su cálculo variables como las siguientes. Número 1, los periodos de incubación que tiene una enfermedad. Número 2, lo que conocemos como la transmisibilidad de la enfermedad. Se usan nombres técnicos, pero quiero hacerlo de forma coloquial. Una persona infecta en promedio a 2.7. Ese factor también se toma en consideración. Número 3, se toma en consideración la letalidad. Los casos que han tenido la enfermedad pero que se han recuperado, también ese es un ingrediente que se incluye en estos cálculos matemáticos, y también se incluye el número de asintomáticos, que en este momento ha sido un ingrediente difícil de incorporar porque hay estudios muy variables en cuanto a las personas que son asintomáticas de la enfermedad. Hay algunos que señalan 15%, pero hay algunos que señalan hasta 50% de asintomáticos. Y si se toma en cuenta una media, podría uno tener alguna aproximación. Entonces, todos esos datos se incorporan en estas fórmulas que permiten evidenciar o pronosticar que una enfermedad va a tener tal o cual comportamiento epidemiológico o si van a ocurrir, por ejemplo, rebrotes de la enfermedad. ¿Qué está sucediendo en Francia y cómo evoluciona la pandemia en este país europeo? Nuestra compañera Marta Garde, corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este espacio, nos explica. Francia se encuentra esta semana inmersa en el examen parlamentario de la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta finales de julio. El partido gubernamental es minoritario en el Senado, aunque la oposición en esa Cámara se ha mostrado contraria a otorgarle todos los poderes solicitados para pilotar la desescalada a partir del 11 de mayo. El texto ha sido aprobado con enmiendas por 240 votos a favor y 25 en contra. Este proyecto de ley está en manos ahora de la Asamblea Nacional, donde la República en Marcha sí goza de la mayoría de escaños. El Ejecutivo espera verlo aprobado a finales de semana y ve imperativo prolongar la emergencia sanitaria hasta julio para minimizar los riesgos de un rebrote de la pandemia. Desde el pasado 1 de marzo, Francia ha registrado casi 133.000 casos confirmados de coronavirus y unas 25.500 muertes, de las que 9.471 se han producido en residencias de ancianos y centros de dependencia y el resto en hospitales. El primer ministro, Édouard Philippe, desvelará este jueves los últimos detalles del plan de desescalada, que será más o menos estricto en función de la situación y de la atención hospitalaria en cada departamento del país. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con mucho más.
Esta semana aquí en Coronavirus, la pandemia, hablamos ampliamente de los llamados rebrotes. La Organización Mundial de la Salud advierte que habrá un nuevo rebrote si no se hace un regreso paulatino a la llamada nueva normalidad. La Organización Mundial de la Salud advirtió a todos los países que un levantamiento demasiado rápido de la cuarentena impuesta contra la pandemia del coronavirus podría conducir a un rebrote mortal de esta enfermedad, que ya superó los 100.000 fallecimientos en todo el mundo. Ante el anuncio de varios países, sobre todo de Europa, de reactivar sus economías, la OMS advirtió que un rebrote puede ser incluso más peligroso si no se realizan las acciones necesarias y adecuadas para retomar paulatinamente las actividades en los países. El organismo internacional advierte que las medidas que algunos gobiernos han comenzado a plantear para la reintegración de la vida pública, incluso a pesar de estar inmersos aún en la lucha contra la expansión de la COVID-19, algunos de ellos no estén a la par de las recomendaciones de la OMS para la liberación paulatina y extendida de las restricciones a la población. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etnie, advierte que en las Américas se está viviendo apenas la fase de contagio comunitario. Hay un creciente debate de cuándo pueden los países volver a abrir, cuándo pueden dejar el distanciamiento social y comenzar sus actividades regulares. Hoy hablaré sobre cómo ve PAHO o la OPS la evolución de la pandemia en la región. Hay muchas zonas en nuestra región en donde el número de casos se está doblando en cuestión de días. En Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México estamos viendo una duplicación de casos en cuestión de 4 días o menos. Esto es un indicador que preocupa y nos indica que la transmisión sigue muy alta en estos países y que debe implementarse toda una gama de medidas de salud pública, pruebas extensas, el rastreo de los contactos, aislamiento de los casos y, por supuesto, el distanciamiento social. Recuerda que hasta el 4 de mayo se han registrado más de 1.400.000 contagios en las Américas y alrededor de 80.000 muertes, informó Rocío López Fonseca. Y ante la posibilidad de una segunda ola pandémica mundial, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez enumera algunos estudios realizados para tratar de disminuir la intensidad de estos rebrotes. Los ha venido haciendo particularmente la Escuela de Salud Pública de Bloomberg en la Universidad de Johns Hopkins. Hay algunos de la Universidad de Singapur, aunque la mayor parte de los que ha hecho la Universidad de Singapur son las predicciones del primer gran pico, pero empiezan a realizar algunos cálculos matemáticos sobre el tiempo que podría esperarse para la aparición de un primer rebrote. Hay algunos que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México, y en base a varios de estos estudios, la Universidad de Washington también, en base a estos estudios, la estimación es más o menos la siguiente. A partir del pico más importante de la primer ola, de la primer gran ola, sí y solo si el país o la región que la está sufriendo logra el aplanamiento o la ruptura de la curva, porque ahora no solamente se está utilizando el concepto de aplanamiento, sino también de la ruptura de la curva, aproximadamente en 6 meses, entre 5 y 6 meses, se espera un primer rebrote. No es para nada fuera de buen cálculo el hecho de que el pico epidémico o pandémico en México está en la semana número 2, aproximadamente entre el 8 y el 15 de mayo, aun cuando ya se está sufriendo importantemente la escalada de la pandemia en nuestro país, pero el pico se espera que sea alrededor del 10 de mayo. Y 6 meses después, entre 5 y 6 meses después, lo que sería octubre y noviembre, podría haber un rebrote. Ojo, porque
Esta misma situación puede ocurrir en España, puede ocurrir en Francia, y ojo, porque esto ya ocurrió en China. Calculemos más o menos los tiempos en los que ellos lograron empezar a reducir la curva y empiezan a tener ya algunos rebrotes en algunas de las provincias. No ha ocurrido el gran rebrote y esperemos que no le ocurra a nadie, pero es la estimación de acuerdo a las variables que antes comentaba que se incluyen en cada uno de estos análisis estadísticos. Uno de los cálculos que hizo la Universidad de Singapur para México en relación a esta predicción es que sería hasta finales de julio cuando se podría considerar ya un 99% de control para nuestro país. Yo difiero un poquito en el análisis que hizo la Universidad de Singapur de este pronóstico. Creo que está tomando datos que no son confiables para el cálculo y la estimación de ese pronóstico. Por ejemplo, calculó el que existirían alrededor de 1.700 nuevos contagios en estos momentos, de hecho, y la realidad es de que no son 1.700 contagios, sino 1.700 por 8. Exacto. Recordemos, por el sistema o método Centinela. Claro. Entonces, por eso difiere un poco de la predicción que tiene la Universidad de Singapur, pero muy respetable porque es, por supuesto, un muy buen intento matemático de predicción, pero además la calidad de un sistema de predicción matemático está en los ingredientes que le pongas. Aquí hay una publicación en New England Journal of Medicine del día 23 de abril. Invito a la audiencia a que la lea porque es muy interesante y la resumo en un minuto. La escribe Harvey Feinberg, me pareció muy interesante porque él dice, es que no solamente hay que aplanar la curva, hay que pulverizarla. Esto con propósitos de que los rebrotes sean menos intensos. Y concentra en 6 puntos lo que cada país, región, debe hacer como un checklist para lograr el propósito, ¿no? El primero de ellos dice, es importante la unificación de directrices y comando en una región o en un país con sincronía de las acciones, es decir, todos los que tienen que ver con un sistema de salud deben estar sincronizados en las acciones que se deberán ir tomando. Segundo, seguir realizando miles de pruebas de acuerdo a el tamaño de la población, pero miles de pruebas a sospechosos y contactos de los sospechosos, aunque estén asintomáticos. Número 3, aseguramiento del equipo de protección del personal para la salud, porque es muy peligroso que se enferme el personal de la salud. Dicho sea de paso, el personal de la salud en México está siendo muy susceptible a la infección. 15% de todos los casos comprobados, confirmados en México, son en personal de la salud. Una situación lamentable que tenemos que cuidar. Siguiente punto, diferenciar a la población en 5 grupos para tratarlos de manera diferenciada. El primer grupo es ¿quién está infectado? El segundo es ¿quién tiene presunción de infección, incluso aunque tenga falsos negativos, resultados falsos negativos? Lo hemos comentado aquí en diferentes momentos. Número 3, ¿quién ya ha estado expuesto a la infección? Número 4, ¿quién no está infectado ni ha estado expuesto? Es decir, las personas que han hecho un aislamiento social con mucha conciencia, con mucha disciplina. Número 5, ¿quién se ha recuperado y adquirió inmunidad? Entonces, si tú caracterizas a esos 5 grupos, puedes manejar de manera diferenciada y esto puede ayudar a la reactivación, volviendo a la nueva normalidad. Bueno, el otro punto fundamental que establece Feinberg es inspirar la confianza social.
y esto tiene que ver mucho con la comunicación. A la sociedad hay que decirle con mucha claridad qué está ocurriendo, qué pensamos que va a ocurrir, no generarle falsas expectativas para que, así como lo ha hecho hasta ahora, siga ayudando con las medidas de contención, el aislamiento social, las medidas de prevención personal, porque de otra manera una falsa expectativa puede relajar las medidas disciplinares en ese sentido. Y último, aprender mientras actuamos en tiempo real a través de la investigación fundamental. Cada día esta enfermedad nos debe estar dando enseñanzas que debemos plasmar a través de investigación metodológicamente bien llevada. Si estos puntos se siguen, las curvas no solamente se aplanan y se abaten, se pueden romper y los rebrotes pueden ser menores. Antes de despedirnos, le informamos que están realizando investigaciones para diagnosticar y mitigar el impacto del virus SARS-CoV-2 y analizar también los aspectos médicos, psicológicos y del impacto del confinamiento que hoy por hoy vive la humanidad. Veinte investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I han presentado 23 propuestas de investigación sobre aspectos relacionados con la COVID-19 en diferentes convocatorias competitivas en el ámbito autonómico y nacional, con el propósito de contribuir con su trabajo en busca de soluciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus. En el área de ciencias exactas y naturales, las 8 propuestas están relacionadas con propiedades inhibidoras de determinadas sustancias, distintas herramientas de diagnóstico y el estudio de acciones encaminadas a mitigar el impacto del virus, la reducción de patógenos o la detección de antígenos. En el área de medicina y salud, las 4 propuestas abarcan cuestiones como la modulación de los centros de tronco encefálico implicados en la respiración, la prevención e intervención psicológica en los profesionales de la salud, las consecuencias psicológicas del confinamiento o el estudio de las aguas residuales en la detección del virus. En cuanto al área de ciencias sociales y humanidades, las 3 propuestas plantean estudiar los discursos de la pandemia en los medios de comunicación y redes sociales, la evolución del estado de ánimo durante el confinamiento y un análisis predictivo de las creencias irracionales y percepción de amenaza por el uso de dispositivos móviles para el rastreo de la COVID-19. Por último, en el área de tecnología e informática, las 8 propuestas formulan diferentes alternativas para nuevos materiales con efecto barrera para el virus en superficies y máscaras, el uso de la inteligencia artificial en el tratamiento de imágenes para el diagnóstico y la geolocalización para el análisis del impacto de la movilidad y las medidas de contención en el contagio de virus. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.